Tres. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos, compañeros. Estamos en el taller de competencias, semana 1 de matemática, de complemento de matemáticas. Nosotros somos el grupo 1. Les presento netamente a los integrantes de nuestro grupo. Somos 4 personas, los cuales se irán presentando conforme a la resolución de cada problema. Actualmente nuestro profesor es Oscar Durán Yocya. ¿Sí? Listo, me presento. Por mi parte, en este caso soy Alfredo Alburquerque Escobedo, tengo 31 años. Voy a presentar netamente la resolución del problema número 1. Indica cuántos pacientes diagnosticados con COVID no están hospitalizados. Actualmente nuestros casos confirmados son 2.218.516 casos, menos los hospitalizados, que son 4.624 casos. Nuestra respuesta en total de pacientes serían 2.123.892 pacientes, ¿no? Que no están hospitalizados. La segunda pregunta de la fórmula 1 cuenta cuántos de los pacientes COVID hospitalizados no están en cuidados intensivos UCI. La resolución netamente es pacientes hospitalizados, que son 4.624 pacientes, menos la cantidad de pacientes UCI, que son 1.645 pacientes, nos daría como un resultado de 2.979 pacientes. A continuación, proseguimos con la pregunta número 2. Buenas tardes, mi nombre es José Arana y yo haré la resolución de la pregunta 2 y 3. Bueno, en la pregunta 2, según las estadísticas, se sabe que 5 infectados puede contagiar a 15 personas. ¿Cuántas personas infectadas hubo para que haya actualmente 2.128.516 casos positivos confirmados en el Perú? Bueno, la resolución, primero sacamos los datos, personas infectadas 5, la cual contagian a 15 personas. La pregunta es, ¿cuántas personas infectadas contagian o llegan a contagiar la cantidad de 2.128.516 personas? En este caso vamos a utilizar la regla de 3 simples directa, lo cual se resuelve de la siguiente manera. X, que nos indica las personas infectadas, que no sabemos cuánto es, que contagian a 2.128.516, igual la cantidad de personas contagiadas de 2.128.516 por 5 entre 15, que es igual a 709.505. La respuesta es que para llegar a 2.128.516 personas contagiadas, tuvieron que ser 709.505 personas infectadas. Ahora vamos a la pregunta 3. El gobierno sigue repartiendo bonos para apoyar a las familias peruanas. Se repartirá un bono de 760 soles. Si en una familia hay 4 integrantes, el bono les alcanza para comer los 15 días. ¿Cuántos días durará si se agrega 2 integrantes más en la familia? Bueno, la resolución es la siguiente. Sacamos los datos. Familia son 4 integrantes, la cual alcanza para comer a 15 días. De ahí la pregunta indica, ¿cuántas personas o cuántos días durará si agregamos a 2 personas? Eso quiere decir 6, y la respuesta y X sería en los días que alcanzará para la duración de la comida, o del bono, perdón. Sería ahí vamos a utilizar la regla de 3 simples indirecta, la cual se resuelve de la siguiente manera. X es igual a 4 por 15 entre 6, y la respuesta sería 10 días. Dura 10 días, pero la respuesta sería que se tendría que ingresar
Ah, la respuesta sería 10 días. Eso es todo. Buenas noches con todos, mi nombre es Gian Cárdenas. Vamos a pasar a resolver las preguntas 4 y 5. Bien, por la coyuntura en la que nos encontramos, todo centro de salud requiere contratar más personal para disminuir los días de trabajo y la cantidad de horas diarias. Si se sabe que un médico atiende a 17 hospitalizados por COVID-19 durante 3 días trabajando 12 horas diarias, ¿cuántos médicos se necesitan para atender los 4.624 casos hospitalizados por COVID-19 por 18 días trabajando 8 horas al día? Primero, extraemos los datos. Sabemos que tenemos médicos, días, horas y número de hospitalizados. Nuestra primera de partida, sabemos que tenemos un médico que atiende en 3 días de 12 horas a 17 hospitalizados. Los datos de la pregunta: ¿cuántos médicos sería nuestro dato hallar? En este caso lo reemplazamos por X. Sabemos que ese X cantidad de médicos atienden o atenderían por 18 días, laborando 8 horas al día, a 4.624 hospitalizados. Lo que nos pide la pregunta es saber qué cantidad de médicos necesitaríamos para poder atender a esta cantidad de hospitalizados. Aquí lo que vamos a aplicar es la regla de 3 simples compuesta. Bien, por ende, vamos a evaluar los criterios. Sabemos que si tenemos médicos, la cantidad de médicos y días es indirectamente proporcional. Perdón, es indirectamente, usamos la regla de 3 simples indirecta. ¿Por qué? Porque si la cantidad de médicos aumenta, la cantidad de días baja. Por ende, es indirecta. Luego, con horas. En el caso de horas sería muy similar a la cantidad de días. Mientras más médicos tengamos, menos horas se trabaja. Por ende, también sería indirecta. Y por último, tendríamos médicos y hospitalizados. Sabemos que si tenemos un médico, puede atender a cierta cantidad de hospitalizados. Entonces, si aumentamos la cantidad de médicos, sabemos que aumenta también la cantidad de hospitalizados atendidos. Por ende, sería directamente proporcional. Pasamos a la resolución. Sabemos que cuando es indirectamente proporcional, se multiplica el factor lineal. Y cuando es indirectamente proporcional, cuando es indirectamente proporcional se multiplica con factor lineal. Y cuando es directamente proporcional se hace el cruce de la información. En este caso tenemos indirecta, indirecta y directa. Por ende, multiplicaríamos 1 por 3 por 12 por 4.624, lo cual es igual a X por 18 por 8 por 17. El resultado de la primera parte sería 166.464, que es igual a X por 2.448. 2.448 está dividiendo a X, por ende pasaría, está multiplicando a X, por ende pasaría dividiendo. Lo cual nos da como resultado final X es igual a 68. Entonces, respondiendo a la pregunta, necesitaríamos exactamente 68 médicos para atender a 4.624 hospitalizados en 18 días, trabajando 8 horas al día. Pasamos a la pregunta número 5. La problema número 5, por favor. Sí, ya está la pregunta 5. Gracias. Tenemos el problema número 5. De acuerdo con un sondeo de la encuestadora Ipsos, publicado el sábado 7 de agosto en el diario El Comercio, un 48% de los peruanos se negaría a recibir actualmente la vacuna, pese que al país se prepara para una inminente tercera ola de contagios de COVID-19. La pregunta sería, ¿cuántos peruanos se negarían a ponerse la vacuna? Sabiendo que 32.625.948 habitantes hay actualmente en el Perú.
La resolución sería la siguiente. Extraemos los datos. Sabemos que la encuestadora Ipsos tiene por dato la cantidad de peruanos en la actualidad es de 32.625.948. Nuestra primera variante sería X, sería la cantidad que tendríamos que hallar. Tenemos el primer porcentaje que son 48% y estos 32.625.948 representarían nuestro 100% de la población. Aquí aplicaríamos lo que es la regla de tres simples directa. Por ende, la resolución sería cruzada, multiplicando X por 100 igualando a 32.625.948 por 48%. Resolviendo sería X es igual a 32.625.948 por 48 entre 100. El resultado de este problema daría 15.660.445.04. Como estamos hablando de cantidad de personas, redondeamos. Por ende, nuestra respuesta final sería que se negarían a ponerse la vacuna 15.660.445 personas. Gracias. Buenas, mi nombre es Grecia Acuña Bautista. Voy a proceder con la resolución del problema 6. Si se sabe que 2.128.516 casos confirmados de COVID-19, ¿cuánto es el porcentaje aproximado de las personas de alta? En este caso vamos a extraer los datos. Sabemos que los casos confirmados equivalen a 2.128.516 y las personas dadas de alta tenemos el dato que es 2.096.259. En este caso, los 2.128.516 equivalen al 100% y los 2.096.259, en este caso tenemos que hallar el valor del porcentaje. Lo vamos a reemplazar quedando como X es igual a 2.096.259 por 100 entre 2.128.516. En este caso tenemos el resultado que X equivale al 98.5%. Continuamos con la siguiente resolución que nos indica cuál es el porcentaje aproximado de las personas fallecidas. Como sabemos, los casos confirmados equivalen a 2.128.516, que equivale al 100%, y las personas fallecidas tenemos como dato que son 197.146. En este caso tenemos que hallar el valor también del porcentaje. En este caso tenemos como fórmula X es igual a 197.146 casos por 100 entre 2.128.516. Tenemos como resultado que esto equivale al 9.3%, ¿no? El porcentaje de las personas dadas de alta es prácticamente el 9.3%. Vamos a continuar con la siguiente, por favor. Ya, bien. Considerando que los 4.624 pacientes hospitalizados, ¿cuánto es el porcentaje aproximado de pacientes en UCI? Sabemos que los pacientes hospitalizados, el total es a 4.624, que equivale al 100%. Y los pacientes en UCI, tenemos el dato que es 1.645, ¿no? El cual tenemos que hallar el valor de porcentaje. En este caso, hacemos igual que en los otros dos casos, lo que es el tema de la regla 3 simple, teniendo como resultado que X es equivalente a 1.645% entre 4.624, teniendo como un valor final de 35.6. El porcentaje de las personas en UCI es del 35.6%. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias a todos, compañeros. Este fue el grupo 1 de complemento de matemáticas.